Hola a todos y todas, vamos a resolver el ejercicio número 2 de la guía. Bueno, el ejercicio dice, completa la siguiente tabla con la información correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que me van a dar un dato en alguna de las columnas de la tabla y yo voy a tener que completar el resto de las casillas. Entonces, a modo de ejemplo, comencemos con uno de los compuestos de los cuales tenemos como dato la fórmula química. Bueno, observen que el compuesto está formado por fósforo y oxígeno. El fósforo es un no metal del grupo 5 de los elementos representativos, por lo que sabemos que actúa con +3 o +5. Tenemos tres tipos de nomenclaturas para los óxidos. En la tradicional vamos a comenzar con la palabra óxido. Y para referirnos al fósforo, en este caso vamos a usar la raíz latina, que es fósforo. Para la de Stock o UPAC vamos a comenzar con óxido de, seguido del nombre del elemento que acompaña el oxígeno, que es fósforo. Y para la estequiométrica lo que vamos a utilizar son los prefijos que indican la cantidad de átomos que haya de fósforo y oxígeno en el compuesto. Entonces, para la estequiométrica, lo que necesitamos simplemente es la fórmula química, que es lo que tenemos como dato. Como podemos ver, tenemos 2 átomos de fósforo y entonces puedo agregar la palabra di antes de fósforo y va a quedar difósforo. Tengo 3 átomos de oxígeno, por lo que voy a agregar el prefijo tri. Y entonces estoy en presencia del trióxido, por lo que con la fórmula química logré definir la nomenclatura estequiométrica, que sería trióxido de difósforo. Tanto para la tradicional y para la de Stock, nos resta saber con cuál de los dos estados de oxidación, +3 o +5, está actuando el fósforo. Entonces, para saberlo, voy a utilizar la regla que dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos que forman parte de un compuesto es igual a 0. Podemos plantear una ecuación como la que observamos abajo a la derecha, una ecuación matemática, en donde sabemos que tenemos 2 átomos de fósforo por un estado de oxidación que es lo que quiero buscar, más 3 átomos de oxígeno por -2. ¿Por qué? Porque sé que en los óxidos el oxígeno actúa con estado de oxidación -2. Entonces me resta saber cuál es el estado de oxidación del fósforo. Despejando matemáticamente, obtengo como respuesta que de los 2 estados de oxidación, el fósforo está actuando con +3. Como es el menor de los 2 estados de oxidación, la terminación en la nomenclatura tradicional va a ser oso. Por lo tanto, la nomenclatura tradicional queda óxido fosforoso. En la nomenclatura de Stock o UPAC, como sabemos que actúa con 3, lo único que nos resta es agregar el 3 con números romanos. Y nos queda óxido de fósforo 3. Y completamos esa primera fila, esa fila que estábamos analizando de la tabla. Ahora continuemos con este compuesto, del cual como dato tenemos la nomenclatura de Stock o UPAC. Bueno, el dato de la nomenclatura UPAC nos permite saber que el compuesto está formado por azufre y oxígeno, pero no podemos saber cuál es la proporción de los átomos de azufre y oxígeno dentro de ese compuesto. Sabemos que el azufre es un no metal de los elementos representativos del grupo 6 y que para la formación de óxidos actúa con +4 o +6. Si tengo en cuenta la nomenclatura de Stock o UPAC, en sus números romanos dice 4. Esto significa que de los 2 estados de oxidación posible,
el azufre está actuando con el menor, que es más 4. Eso ya me permite elaborar la nomenclatura tradicional, que va a comenzar, como siempre, con la palabra óxido, la raíz latina del azufre, que es sulfur, y la terminación oso, porque está actuando con el menor estado de oxidación. Para la nomenclatura estequiométrica necesitamos conocer la proporción de átomos de azufre y de oxígeno que hay en el compuesto. Para poder averiguarla voy a plantear una ecuación matemática que surge de tener en cuenta la regla de que la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos que forman parte de un compuesto es igual a 0. Como dato, yo tengo que el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos es siempre menos 2. Y en este caso el estado de oxidación del azufre es más 4. Como la suma de esos estados me tiene que dar 0, y en este momento la parte positiva o el término que tiene la carga, el término del azufre y es positivo, es más grande que el negativo, debería incrementar el término negativo. Entonces en este caso debería multiplicar el menos 2, que corresponde a los átomos de oxígeno. Si multiplicamos por 2, obtengo menos 4. Entonces, más 4 que yo tengo del oxígeno me da 0 y logro que el compuesto sea neutro. Entonces la fórmula química quedaría con 2 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Una vez que tengo la fórmula química, puedo elaborar la nomenclatura estequiométrica. En este caso, al tener 2 oxígenos, sería dióxido, y como tengo un azufre, de azufre. Entonces, puedo completar esa parte de la tabla. Ya tengo la fórmula y las nomenclaturas tradicional y estequiométrica. Bueno, y para terminar, vamos a hacer un último ejercicio en donde tenemos como datos la nomenclatura estequiométrica y a partir de la cual podemos fácilmente establecer la fórmula química, ya que dióxido significa que estoy en presencia de 2 átomos de oxígeno en la molécula del óxido y como dice de manganeso, me indica que tengo un átomo de manganeso por molécula de óxido. El manganeso es un metal de transición, ¿sí? Y en los óxidos nosotros sabemos que el oxígeno se encuentra actuando con menos 2. Pero no sabemos a priori cuál es el estado de oxidación del manganeso. Y es algo que necesitamos para la nomenclatura de Stock o IUPAC y para la tradicional. Si observo, sé que tengo 2 átomos de oxígeno, cada uno actúa con menos 2. Y sé que tengo un átomo de manganeso con un estado de oxidación que no conozco. Entonces me queda una ecuación matemática de una incógnita. Si despejo, observo que el estado de oxidación con el cual está actuando el manganeso es más 4. Entonces, puedo decir para la de Stock o IUPAC que estoy en presencia de óxido de manganeso y que el estado de oxidación es 4. Sin embargo, al ser un metal de transición, se nos complica definir los prefijos o sufijos a usar para la nomenclatura tradicional, porque ya no estoy en presencia de solo 4 estados de oxidación. Estoy en presencia de más. Entonces, ¿cómo hago? Si observo en la guía, puedo ver que para los metales de transición, en especial para el cromo y el manganeso, tenemos un conjunto de reglas, por lo que te invito a repasarlas. Y en el caso del dióxido de manganeso, no usamos la nomenclatura tradicional. Entonces, pudimos resolver adecuadamente. Te invito a completar las casillas que me quedaron vacías en esta tabla, así que manos a la obra.